Ok, a ver. Entonces, como les comentaba, el, el curso se llama El amparo en materia de lavado de dinero, que en realidad es como se le conoce coloquialmente, pero son operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Lo primero que nos preguntamos cuando estamos frente a o lo primero que debemos saber cuando estamos frente a una posibilidad de presentar una demanda de amparo, lo primero que tenemos que saber es en contra de qué vamos a promover el amparo, porque dependiendo de eso es el tipo de amparo que tenemos que promover, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el amparo procede contra actos en sentido amplio y hay dos tipos de actos, ¿no? En la ley de amparo se dividen, ahorita vamos a ver el artículo, entre actos de autoridad y actos equiparados a los de autoridad responsable. Aquí nos vamos a enfocar a los actos de autoridad, pero eso no quiere decir que no haya, que no proceda también contratos de particular equiparado a una autoridad responsable. Entonces, la primera distinción que tenemos que tomar en cuenta para armar nuestra estrategia de amparo es que el amparo procede contra actos de autoridad y contra actos particulares equiparados a una autoridad responsable, ¿no? Entonces, eh, eso en donde, esa primera clasificación, en donde la vamos a encontrar. La vamos a encontrar en, en el artículo 5º. Miren, fracción segunda de la ley de amparo. Y en el artículo primero, en el artículo primero de la ley de amparo y en el artículo 5º, fracción segunda. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo primero? Artículo primero. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Fracción primera. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda. Fracción segunda. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias de la Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí. Fracción tercera. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados Unidos de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencias de de la autoridad federal siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. ¿Ok? Entonces, eh, por regla, esa es la primera clasificación de en todo el entramado
que nos vamos a encontrar en nuestro camino de defensa. Nos vamos a encontrar con actos en amplio sentido que se dividen en normas, en actos y en omisiones, ¿no? Estos normas, actos y omisiones pueden ser de una autoridad. Esa autoridad puede ser una autoridad federal. Esa autoridad puede ser una autoridad de los estados o de la Ciudad de México. O pueden ser actos de particulares, ¿no? Entonces, el primero es actos en sentido amplio, actos de autoridad, actos de particulares equiparados a autoridad responsable, ¿no? Entonces, en el camino nos vamos a encontrar actos de autoridad, actos de particulares, y dentro de los actos de autoridad vamos a encontrar actos legislativos, actos administrativos, actos jurisdiccionales, ¿no? Y dentro de ello vamos a encontrar las normas generales, los actos y la ejecución. Ahorita les voy a enseñar el esquema para que quede más claro. Luego, en el artículo 5 señala, son partes en el juicio de amparo, fracción segunda, la autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto. El acto. Entonces, ese es el acto de la autoridad. Es la primera clasificación, el acto de autoridad, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Entonces, aquí lo importante es que es un acto de autoridad, ¿no? Por el otro lado, también los particulares equiparados a los actos de autoridad, los actos de particular equiparados a autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, cuando un acto de un particular puede ser materia de defensa en un juicio de amparo. Un acto de autoridad que sea equivalente al de una autoridad. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo es equivalente a una autoridad? Primero, cuando sus funciones estén determinadas por una ley, por una norma general. Dos, que ese acto cree, modifique o extinga situaciones jurídicas. Tres, que esa creación, modificación sea en forma unilateral y obligatoria. Esos son los tres requisitos que, en términos generales, tiene que tener un acto de un particular para que considere una autoridad, para que se equipare el de una autoridad y proceda el amparo en su contra, ¿no? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto. Luego, entonces, decimos que hay actos legislativos, hay actos administrativos y hay actos jurisdiccionales, ¿no? Actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, después tenemos que distinguir, esto lo tenemos que saber a fuerza, tenemos que distinguir. En relación a los actos legislativos,
los actos legislativos se dividen en tres. Se dividen en omisiones, en actos en estricto sentido y en normas. Entonces, podemos impugnar omisiones legislativas, podemos impugnar actos legislativos y podemos impugnar normas. Ahorita vamos a regresar al detalle, nada más quiero que entiendan. Entonces, habíamos hablado que hay actos de autoridad y actos de particular equiparados. Después, en relación a los actos de autoridad, hay legislativos, administrativos y jurisdiccionales. Dentro de los actos legislativos hay omisiones legislativas, hay actos legislativos y hay normas. Ahorita entramos al detalle. Entonces, después, en los actos administrativos, igual, hay omisiones administrativas que se pueden impugnar, hay actos administrativos que se pueden impugnar y hay procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Aquí es importante que lo tomemos en cuenta porque cuando avancemos nos daremos cuenta que la materia de lavado de dinero, el amparo en materia de lavado de dinero, tiene que ver con actos administrativos, con actos legislativos y con actos jurisdiccionales. Entonces, hay actos administrativos, entonces estos son omisiones administrativas, actos administrativos, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Ahorita regresamos al detalle. Luego, hay actos jurisdiccionales y hay omisiones jurisdiccionales, hay actos jurisdiccionales. Y dentro de esos actos jurisdiccionales, hay actos antes de juicio, hay actos durante el juicio, hay sentencias y laudos, y hay actos después de concluido el juicio. Ustedes me van a decir, ¿esto para qué me sirve? Pues les va a servir para identificar, permítanme un segundito.
Ok, entonces, en materia de, de lavado de dinero, podemos impugnar las normas, los actos administrativos y los actos jurisdiccionales en esta materia. Hay diferentes, dependiendo del tipo de acto que vayamos a impugnar, ¿no? Entonces, si queremos impugnar la ley de algún artículo de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿qué será? ¿Un acto legislativo, un acto administrativo o un acto jurisdiccional? ¿Qué será? Legislativo. Legislativo. Es un acto legislativo. Por ejemplo, si queremos impugnar el bloqueo de cuenta bancaria, el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué es? El bloqueo de una cuenta bancaria Un acto administrativo. es un acto legislativo, es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional. Administrativo. 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 Ok. Por ejemplo, si, si queremos impugnar una sentencia dictada en un juicio de nulidad en contra de una sanción que nos imponga la Secretaría de Hacienda o la Unidad de Inteligencia Financiera con motivo de, a ver, entonces, una sentencia en donde impugnamos un acto de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presentamos un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ¿qué acto es? ¿Es un acto legislativo? ¿Es un acto administrativo? ¿O es un acto jurisdiccional? Ante una sentencia emitida por un juez es un acto jurisdiccional. Es un acto jurisdiccional. Entonces, para determinar qué tipo de acto, lo vimos ya sea en constitucional o lo vimos en teoría general del Estado, qué característica tiene un acto legislativo para poder decir que es un acto legislativo, para poder decir que es un acto administrativo o para decir que es un acto jurisdiccional. ¿Qué característica tiene el acto legislativo? Que es una norma, que es abstracto. General, el acto es general y abstracto la norma. Que sea general y abstracto, ¿a qué se refiere? A que es aplicable a todas las A personas. las personas. Y que sea abstracto, ¿a qué se refiere? A que se encuentra en el supuesto de la norma. Que sea general, se refiere a las personas. Y que sea abstracto, se refiere a los casos. Es decir, que no sea un caso concreto, específico, para que se agote en su aplicación. Es una hipótesis. Casos, ¿no? Luego, ¿para qué característica tiene el acto administrativo? Primero, que es emitido por la autoridad, por el Poder Ejecutivo, una oficina del Poder Ejecutivo, y que lo hace con base bueno, debiera de ser en base a una norma y dentro de un procedimiento. A ver.
La característica de los actos administrativos es que es un acto particular, es decir, dirigido a una o unas personas determinadas y concreto a un caso específico. Por ejemplo, una expropiación, ¿qué será? ¿Un acto legislativo o un acto administrativo? ¿Es general y abstracto o la expropiación de un inmueble es particular porque va dirigido a una persona o personas y es para un caso específico? Caso específico. Permítame un segundo. Ok, entonces, y los actos jurisdiccionales Son individuales, a son, particular, son particulares, y se refieren a un asunto concreto. concreto, Y es emitido por el Poder Judicial. particular, concreto, y tiene dos características más. Resuelve una controversia. Resuelve una controversia. Mira, vamos a ponerlo aquí. Resuelve una controversia o declara un derecho. Esa es la diferencia para poder determinar si es un acto
administrativo, un acto legislativo o un acto jurisdiccional, esos son los parámetros para poderlo distinguir. Es general para todas las personas que se ubican en la hipótesis y es abstracto para todos los casos, no se agota en un solo caso, sino se sigue aplicando y aplicando para ese caso. Los actos administrativos están dirigidos a personas determinadas y es concreto en casos determinados. Una expropiación, una cancelación de un permiso, de una autorización, etcétera, etcétera. Los actos jurisdiccionales es particular porque se refiere a personas determinadas, es concreto porque se refiere a un caso específico y resuelve una controversia o declara un derecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Tania? Buenas noches, Daniel. En el caso de declarar derecho, ¿podrías darnos algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, la jurisdicción voluntaria, ¿no? La jurisdicción voluntaria, hay jurisdicciones voluntarias generales y hay jurisdicciones voluntarias específicas. Y las que resuelven una controversia pues, son los juicios, ¿no? ¿Sí? Sí, Daniel, gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Los actos legislativos, hay omisiones legislativas, hay actos legislativos y hay normas. ¿Esto para qué nos va a servir en nuestra materia? En nuestra materia nos va a servir porque si podemos impugnar las normas relacionadas con la materia de lavado de dinero. Estas normas son administrativas o son penales, porque la materia de lavado de dinero tiene dos caras. Tiene una cara administrativa o una fase administrativa y tiene una fase en materia penal, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es una ley administrativa, y está, por ejemplo, el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que establece el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, estas normas en materia de lavado de dinero está la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, está el reglamento de esa ley, está el reglamento del Servicio de Administración Tributaria, está el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están unas disposiciones generales expedidas relacionadas con la ley antilavado, ¿no? Y hay algunos criterios de la unidad de inteligencia financiera, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero todas esas normas se pueden impugnar. ¿Qué normas se pueden impugnar? Las que sean tratados internacionales en la materia, leyes en la materia, reglamentos en la materia, constituciones locales y disposiciones generales. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 107, fracción primera y 107, fracción novena. Vamos a la ley de amparo. Entonces, lo primero de los actos legislativos son los actos legislativos que son normas. Miren,
El artículo 107, ¿quién me ayuda con la fracción primera? Artículo 107. El amparo indirecto procede, fracción primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a las personas quejosas. Ajá, síguele. Perdón, para los efectos de esta ley se entienden normas generales, entre otras, las siguientes. A. Los tratados internacionales aprobados en términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. B. Las leyes federales. C. Las constituciones de los estados y el estatuto del gobierno del Distrito Federal. Ya no hay D. estatuto de gobierno, ¿no? Ya es Sí. constitución. Ok. D. Las leyes de los estados y de la Ciudad de México. E. Los reglamentos federales. F. Los reglamentos locales. Y G. Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. ¿Ya vieron? Miren. En todos, el entramado de normas que existen en materia de lavado de dinero hay tratados internacionales en materia de lavado de dinero que vamos a platicar, hay leyes federales, hay reglamentos federales, hay decretos, hay acuerdos y resoluciones de observancia general, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos son los mismos que les comentaba: tratados internacionales, leyes, reglamentos y disposiciones disposiciones de observancia general, ¿no? Decretos, acuerdos o resoluciones de observancia general. A ver, por ejemplo, de la ley federal, pues es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El reglamento, pues es el reglamento de esa ley. Por ejemplo, una resolución de observancia general, esa resolución de observancia general son las normas generales que fueron emitidas en materia de lavado de dinero, que fueron emitidas por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar que la autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, en materia de lavado de dinero, que dicte el acto de autoridad, va a aplicar o un tratado internacional, o va a aplicar una ley federal, o va a aplicar un reglamento de una ley federal, o va a aplicar un decreto, un acuerdo o una resolución de observancia general. Entonces, en el amparo, no solo podemos atacar el acto, sino también podemos atacar la norma en que se fundó ese acto. Y tenemos dos oportunidades para impugnar esa norma: por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, ¿no? Entonces, es decir, pero esta norma entró en vigor en 2013, entonces pues ya no tenemos ese plazo. Entonces, lo podemos hacer con motivo del primer acto de aplicación que cause perjuicio al quejoso, ¿no? Si nos causa beneficio, no. Si nos causa perjuicio, sí, ¿no? Entonces, lo primero los primeros actos que podemos impugnar en materia de lavado de dinero, pues son las normas. Autoaplicativas son con motivo de su entrada en vigor, me causa un agravio. Heteroaplicativas, en el momento en que me la aplican, me causa un agravio. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero establece sanciones para personas que omitan cumplir con ciertas obligaciones. Los vamos a ver más adelante. Si yo incumplo una obligación y me imponen una sanción, puedo impugnar la obligación
y que estaba establecida en la ley, el artículo que establece esa obligación, o puedo impugnar el artículo que establece la sanción, ¿no? Cuando me la apliquen, ¿no? Por ejemplo, me lo aplican en un acto administrativo de la Unidad de Inteligencia Financiera, me aplican un artículo de la ley antilavado, entonces puedo impugnar no solo la resolución o el acto administrativo, sino también la norma con la cual se haya basado la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, si se basó para bloquearme una cuenta, si utilizó la ley antilavado, un artículo, si utilizó un artículo del reglamento de la ley antilavado, si utilizó un artículo de las disposiciones generales en materia de lavado de dinero, entonces todas esas normas las puedo impugnar, ¿no? Con motivo de su primer acto de aplicación en términos del artículo 107, fracción primera. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, para que vayamos entendiendo lo importante que es esto. Y esto no solo es en materia de lavado de dinero. Por eso les decía que este esquema general que estamos, estas bases son muy importantes para cualquier tipo de amparo. Entonces, ¿por qué? Porque hay normas no solo en la materia de lavado de dinero, hay normas en materia laboral, hay normas en materia civil, hay normas en materia penal, en materia administrativa, en materia fiscal. Todas esas normas, en términos del 107, fracción primera de la ley de amparo, las podemos impugnar con motivo de su entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación de esas normas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, Daniel, gracias. Sí. Voy a poner ejemplos. Les voy a poner ejemplos. Miren, les voy a poner ejemplos. A ver. Les voy a poner ejemplos. A ver. Por ejemplo, a ver, si me ponen, vamos a ver la ley y vamos a ver los actos, más fácil. A ver. Sería por ejemplo, la ley de extinción de dominio Sí, en este caso, ¿no? que dice que me podrán desposeer del bien aun cuando el resultado del juicio en materia penal sea absolutorio. Vamos a centrarnos a la materia y vamos a ver la ley antilavado. Miren, pero eso lo pueden aplicar en cualquier materia, extinción de dominio, en materia civil, materia penal, en cualquier materia, ¿no? Esta es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley fue publicada el 17 de octubre de 2012, pero entró en vigor hasta 2013. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a una sanción. Miren. Por ejemplo, la Secretaría se entiende de acuerdo con el artículo 3, para los efectos de esta ley 3, fracción 13, Secretaría es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, vamos a suponer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
dice aquí, tiene facultades para requerir la información, documentación, datos e imágenes necesario para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información que le requiera en términos de la presente ley. ¿Cuál es la unidad? La unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía, que es diferente a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, se creó con la reforma de julio del 2025, que es la última reforma que les dije, es la reforma de hace algunos meses, y se creó la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía. Entonces, vamos a suponer que la Secretaría de Hacienda, mediante un acuerdo, les requiere información, documentación, datos e imágenes relacionados con las transferencias o depósitos que realizaron del año 2020 al año 2026. Entonces, para que se las remitan dentro del plazo de 3 días. ¿Qué tipo de acto es? Vámonos al camino que planteamos. ¿Qué acto es? ¿Qué tipo de actos hay? ¿Qué tipo de actos hay en general? Sigamos. Administrativos, legislativos y jurisdiccionales. ¿Qué tipo de acto? ¿Este es un acto legislativo, requerir? No. No. ¿Es un acto jurisdiccional? Es administrativo. Es administrativo. ¿Por qué? Porque es particular y porque es concreto, ¿no? Y no resuelve una controversia. Es un acto particular porque va dirigido a una persona o a unas personas. Es un acto concreto porque le requiere información, documentación, datos, imágenes respecto a un caso específico. Es decir, se respectó a los depósitos y transferencias realizadas por tal persona de el 2000 al 2025. Entonces, ¿qué procedería? Procede el amparo porque es un exceso de facultades. Sí, pero a ver, estamos ahorita en los actos legislativos. Y el primer acto legislativo decimos que podemos impugnar las normas. Y yo les dije que las pueden impugnar con motivo de su entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación. ¿Cuál es el primer acto de aplicación del artículo 6, fracción segunda de la ley antilavado? ¿Cuál sería en nuestro caso? El requerimiento. Con fundamento en el artículo 6, fracción segunda de la ley antilavado, Secretaría de Hacienda te requiero, la Secretaría de Hacienda te requiere para que me remitas la información, documentación, datos e imágenes relacionadas a los depósitos y transferencias de la cuenta tal a la cuenta tal, que son necesarios para el ejercicio de mis facultades, y se los voy a proporcionar a la unidad, a la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el artículo que estarían aplicando? En materia de amparo contra normas generales, se llama porción normativa. Estarán aplicando el artículo 6, fracción segunda. Entonces, en el amparo, que todavía no hablamos si es directo o indirecto, todavía no, así en general, poco a poco vamos a ir avanzando. En el amparo, ¿contra qué promoverían el amparo? Contra leyes. ¿Sería el amparo en contra de qué? Contra la porción normativa de la... El amparo en contra del artículo 6, fracción segunda, con motivo del primer acto de aplicación
en el acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual me requirió la entrega de información, documentación, datos e imágenes de los depósitos, transferencias de la cuenta bancaria tal a la cuenta bancaria tal de los años 2020 a 2025. ¿No? Entonces, es un acto, es una norma con motivo del primer acto de aplicación, y ese primer acto de aplicación, ¿en dónde se dio? ¿En un acto administrativo o en un acto jurisdiccional? En el requerimiento Administrativo. administrativo, ¿no? Entonces, regresamos a nuestro esquema. Entonces, es un acto legislativo, es una norma heteroaplicativa porque requiere el primer acto de aplicación y es una ley, ¿no? Entonces, es el primer acto que podemos impugnar en materia de lavado de dinero. Lo mismo es para materia civil, para materia penal, para materia administrativa, lo mismo. O sea, por ejemplo, en materia civil, les aplican por vez primera un artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si le aplican el primer acto de aplicación, pueden impugnar la norma. Les aplican en materia laboral, les aplican la Ley Federal del Trabajo, una autoridad administrativa o una autoridad jurisdiccional. Les aplican la ley. Entonces, si es con motivo del primer acto de aplicación administrativo o jurisdiccional, pueden impugnar ese artículo que les están aplicando. Por ejemplo, si es en materia mercantil, les aplican un artículo del Código de Comercio. Les aplican, entonces, con motivo del primer acto de aplicación de ese artículo, pueden impugnar el artículo del Código de Comercio. Y así pueden impugnar el primer acto de aplicación de artículos de la Ley Federal del Trabajo, del Código de Comercio, del Código Civil, del Código Fiscal, del Código Financiero, etcétera, etcétera. Entonces, de todas esas normas que les dije, tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, reglamentos de leyes federales, reglamento de leyes locales, constituciones locales de la Ciudad de México, acuerdos, decretos o disposiciones de observancia general. Con motivo del primer acto de aplicación, y solo pueden ser 2 actos de aplicación, o pueden ser actos administrativos, o pueden ser actos jurisdiccionales de aplicación. Entonces, si se los aplican, pueden impugnar el artículo con motivo del primer acto de aplicación por ser un acto legislativo en términos del artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación que causen perjuicio a la persona quejosa. Y aquí viene qué se entiende por normas generales. Tratados internacionales, leyes federales, constituciones de los estados o de la Ciudad de México, leyes de los estados o de la Ciudad de México, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones, pero que sean de observancia general. Porque si no son de observancia general y son de observancia particular y concretos, ¿qué son? ¿Son actos legislativos? No. No. ¿No? Entonces, ya quedó claro el primer acto contra el cual en materia de lavado de dinero procede el amparo. Todavía no sabemos si es amparo indirecto, si es amparo directo, todavía no sabemos. Para determinarlo, tenemos que acudir a 2 artículos, el artículo 107 y el artículo 170. El artículo 107 se refiere a los casos en los que procede el amparo indirecto y el artículo 107 se refiere a los casos en los que procede el amparo directo.
107, amparo indirecto. 170, amparo directo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces también hay actos legislativos. Por ejemplo, decretos. Por ejemplo, un acto de la comisión instructora de la Cámara de Diputados en materia de un juicio político por un tema relacionado con lavado de dinero. Se declara incompetente. Un decreto. Por ejemplo, si por medio de decreto se señalara la lista de personas, la lista de personas, la lista de personas que están en diversos supuestos relacionados con materia de lavado de dinero. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver los casos y ahí les va a quedar mucho más claro. Omisiones. Las omisiones pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Es decir, que el legislador no haya legislado en la materia o que haya legislado pero no lo haya legislado completo. Absolutas, que no haya legislado nada. Relativas, que haya legislado pero le falte. Obligatorias y potestativas. Es decir, que el legislativo esté obligado a legislar o que no esté obligado a legislar, nada más establezca en la Constitución que tiene facultades para legislar en tal materia, pero no le digan cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene 6 meses el Congreso de la Unión para legislar en tal materia, pues es una omisión, y no lo va a hacer, es una omisión obligatoria, porque tiene que legislar en un tiempo determinado, ¿no? Si nada más dice, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia mercantil, pero no dice para cuándo, es potestativa. No está obligado a hacerlo en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, cuando analicemos la ley antilavado, vamos a ver, por ejemplo, que en el artículo 17 se establecen las actividades vulnerables. La columna vertebral de la ley antilavado y de la materia de lavado de dinero en materia administrativa, porque les dije que tiene doble cara, la materia administrativa y la materia penal. La columna vertebral o el punto fino y columna vertebral de la materia de lavado de dinero en materia administrativa son las operaciones vulnerables que están en los artículos 14 y 17 de la ley antilavado. Entonces, si consideramos que las actividades vulnerables les falta algún supuesto, tendríamos que alegar que es una omisión relativa. ¿Por qué? Porque ya legisló en los artículos 14 y 17 en materia de actividades vulnerables. Vamos a ver. Mire, para que les quede más claro. Vamos a la columna vertebral de la ley antilavado en materia administrativa son las actividades vulnerables. Miren. Miren, artículo 17. A ver, ¿quién me lee nada más el primer párrafo del artículo 17? Para efectos de esta ley, se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Uno, las A ver, vinculadas... espérame tantito. Entonces, son las actividades vulnerables. Ahorita les voy a explicar qué son y para qué son. Luego, el 14
Miren, dice, ¿qué establece el artículo 14? 14 y 15. ¿Quién lo lee? Para los efectos de esta sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran actividades vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta sección. Ok, entonces, la columna vertebral de los actos, de las omisiones y de las normas que vamos a impugnar en materia de lavado de dinero, la columna vertebral son las actividades vulnerables. Todo nace de las actividades vulnerables, ¿sí? Si realizamos actividades vulnerables, tenemos el riesgo de que exista una omisión que nos afecte, de que exista una norma que nos afecte o de que exista un acto que nos afecte, ¿sí? Entonces, y esas actividades vulnerables son de dos tipos. Son actividades vulnerables que realizan las entidades financieras, de acuerdo al artículo 14, y las actividades vulnerables que realizan personas, entidades no financieras. Cualquiera de nosotros puede realizar alguna de esas actividades. Y entonces, si realizamos alguna de esas actividades, existe el riesgo de que exista una omisión que nos afecte en materia de lavado de dinero por relacionada con una actividad vulnerable. Existe la posibilidad de que nos dicten un acto administrativo en materia de dinero por una actividad o relacionada con una actividad vulnerable, y existe la posibilidad de que nos dicten un acto jurisdiccional relacionado con una autoridad, relacionado con una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, fíjense, las vinculadas con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. Juegos con apuesta, concursos o sorteos. Dice, la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio o tarjetas de crédito distintas a las realizadas por entidades financieras. O sea, una tarjeta de crédito que te dé una entidad que no sea un banco, por ejemplo. Tarjetas prepagadas. Instrumentos de almacenamiento de valor monetario. La emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distintas a las realizadas por entidades financieras. Cheques de viajero. Operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de prendas o créditos con y sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades federativas. ¿Ustedes me prestan dinero o yo les presto dinero? Yo les presto dinero. Es una operación de mutuo. Ustedes me prestan dinero. ¿Cuántas veces han prestado dinero? Luego, la realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como la intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre bienes muebles, sobre dichos inmuebles, perdón, en los que se involucran operaciones de compra-venta de inmuebles. ¿Quién no ha intervenido? ¿A esto a quién va dirigido? A los constructores, ¿no? Pero la intermediación en la transmisión de la propiedad, en la compra-venta de inmuebles, los abogados estamos relacionados, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha intervenido en una operación de algún cliente realizando actividades de intermediación en materia de compraventa de inmuebles?
¿Nadie? Se refiere más a los intermediarios, ¿no? O sea, por ejemplo, siglo XXI, Ajá. Tecnocasa, que son intermediarios entre el comprador y entre el vendedor de bienes inmuebles. Por eso dice habitual o profesional, ¿no? Sí. Entonces, dice el desarrollos inmobiliarios cuya finalidad sea su venta o renta. Constructores, ¿no? Llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Esto fue agregado con la reforma. Comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. Cuando van a comprar un reloj, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, compran un reloj que va más allá de los umbrales? Ahorita vamos a ver eso. Compran un reloj o una joya o quieren comprar una piedra preciosa o un metal precioso. Si pasa los umbrales, pues les van a pedir, tienen que cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero. Obras de arte. Vehículos, compra o distribución de vehículos nuevos y usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Los que se dedican a la venta, comercialización, distribución de vehículos. Entonces, muchos de ustedes pueden tener clientes constructores, pueden tener como clientes a estas intermediarios inmobiliarios, pueden tener como clientes, por ejemplo, agencias de vehículos, ¿no? Pueden tener como clientes eh, em, eh, lugares donde vendan obras de arte, tiendas donde vendan relojes, piedras preciosas, joyas, ¿no? Por ejemplo, servicios de blindaje de vehículos, servicios de blindaje de vehículos, así como de bienes inmuebles, ¿no? Pueden tener como cliente una blindadora, traslado o custodia de valores, de dinero o valores. Pueden tener ¿cómo se llama? Pueden tener como cliente a una empresa de custodia de valores, ¿no? Luego, miren, esto podemos nosotros, vean, prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente, en aquellos casos en los que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos, administración y manejo de recursos o valores, manejo de cuentas bancarias. Por ejemplo, ¿quién podría ser estos? Los contadores, ¿no? Los administradores, ¿no? Servicios de fe pública, prestación de servicios de fe pública. ¿Quiénes serían? Notarios. Los notarios, los corredores públicos, ¿no? Miren, por ejemplo, recepción de donativos. ¿Quiénes podrían ser? Instituciones de beneficencia. Asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia privada, comercio exterior, prestación de servicios de comercio exterior, constitución de derechos personales de uso o goce sobre bienes inmuebles. ¿Qué podría ser? Es arrendamiento de inmuebles. Ajá. Uso o goce. ¿Qué otra cosa podría ser?
Pues dice personales, ¿verdad? Porque los demás son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, el usufructo, ¿qué es? ¿Personal o real? Real. Es real, ¿no? Real. Puede ser el arrendamiento, ¿no? Intercambio de activos virtuales. ¿Qué son? ¿Qué es eso? Patentes. Activos virtuales. Las monedas, ¿no? Virtuales. Los bitcoins. Ajá. Ok. Entonces, derivado de estas actividades vulnerables, los sujetos que realicen esas actividades vulnerables, o sea, sus clientes van a tener diversas obligaciones. Y si incumplen esas obligaciones, pueden ser afectados por un acto administrativo o por un acto jurisdiccional o por un acto legislativo. ¿Sí? Entonces, ya poquito a poquito nos vamos adentrando. Entonces, si sus clientes son entidades financieras y realizan actividades vulnerables, van a tener las siguientes obligaciones que están en el artículo 15. Y si no las cumplen, pueden ser afectados por un acto administrativo, por un acto legislativo o por un acto jurisdiccional, sobre los cuales procede el amparo, ¿no? Si es actividad vulnerable de entidad financiera, tienen que cumplir las obligaciones del artículo 15. Si es actividad vulnerable de una entidad no financiera, de las que están en el 17, tienen que cumplir las obligaciones del artículo 18. Y si no cumplen, van a ser sujetos de una sanción administrativa, de un procedimiento administrativo, o pueden incurrir en un delito. Y entonces, eso se materializa mediante un acto administrativo o mediante un acto jurisdiccional en donde apliquen una norma, ¿no? Entonces, a ver, vamos redondeando esto. Vamos a suponer que su cliente recibe donativos, esas actividades no son todas, tienen un límite, ¿no? Tienen un umbral que de acuerdo que las ciertas características que vamos a ver más adelante son materia de obligaciones. No todas las donaciones son materia de obligaciones en materia de lavado de dinero. Algunas nada más, algunas compraventas de inmuebles, algunos servicios de fe pública, algunas monedas virtuales, no todas. Ahí vamos a ver más adelante qué se requiere para que sean materia de obligaciones en materia de lavado de dinero. Pero en general, vamos a suponer que una de las obligaciones que tienen las personas que realizan actividades vulnerables es dar un aviso. Dar un aviso de que realizaron la actividad vulnerable. Entonces, vamos a suponer que dan el aviso y con motivo del aviso, la Secretaría les requiere información. ¿Es un acto legislativo, es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional? Administrativo. Administrativo. En el que aplican ¿qué? Una norma, ¿no? Ese requerimiento de información derivado de un aviso que ustedes presentaron es un acto administrativo, pero en donde se aplica una norma, ¿no? En este caso, la ley antilavado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, después están los actos administrativos en amplio sentido. Los actos administrativos en amplio sentido son omisiones administrativas en materia de amparo, Son omisiones administrativas
u omisiones del Ministerio Público. Los actos administrativos hay 4. Los actos administrativos genéricos, los actos administrativos en donde se decide se pronuncia la autoridad administrativa sobre una competencia, los actos administrativos del Ministerio Público, en donde ordena la reserva, el no ejercicio, el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento. Y los actos de las extintas, todavía no lo han reformado, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recuerden que hubo una reforma en donde los órganos constitucionalmente autónomos fueron desaparecidos, ¿no? Están en el trámite. Entonces, y también hay procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Y en relación a estos actos administrativos, a estos procedimientos, se puede impugnar en amparo la resolución definitiva que recaiga a ese procedimiento administrativo o actos intermedios que sean de imposible reparación. Vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes presentan un aviso, su cliente realiza una actividad vulnerable, da el aviso, en términos del artículo 18, es las obligaciones, da el aviso de que se realizó la actividad vulnerable y la autoridad nunca les contesta. Si no les contesta, ¿qué tipo de acto administrativo es? ¿Es una omisión, es un acto o es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Una omisión. Es una omisión, es una omisión, ¿vale? Entonces pueden promover un amparo. Todavía no sabemos si es directo o es indirecto. Todavía no sabemos. Si el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General de la República, ustedes presentan un escrito solicitando un acto de investigación dentro de una carpeta de investigación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no los notifican, no acuerdan, no los notifican ni nada, ¿qué es? Una omisión, un acto o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Omisión. Es una omisión, entonces se puede presentar el amparo en contra de esa omisión, ¿no? Luego, un acto administrativo. ¿Qué característica dijimos que tenían los actos administrativos? Acto particular y concreto a un caso en específico. Y para una persona determinada. Así es. Ok. Entonces, ¿cuál sería el acto, un acto administrativo que se les ocurra en esta materia? Por ejemplo, antes de que miren, permítanme un segundo. A ver. Por ejemplo, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece la existencia de una lista de personas bloqueadas y el bloqueo de cuentas bancarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la institución bancaria, para prevenir y detectar actos, omisiones, operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación en materia de lavado de dinero. Entonces, ¿qué es eso? Es un acto legislativo
A ver, les voy a poner la ley para que me digan, ¿es un acto legislativo, es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional? Espérenme. Instituciones. Instituciones de crédito. Miren. Es el artículo 115. Vamos a ver el artículo 115. De la Ley de Instituciones de Crédito. A ver. Miren. A ver, es el artículo 115. De la Ley de Instituciones de Crédito. Les voy a poner la pantalla. Hay, por ejemplo, dos materias, ¿no? A ver, ¿qué establece este párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Yo, profesor, perdón. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere ese artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes. Síguele. Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción primera de este artículo. La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior, dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. La Secretaría de Hacienda, Esta última. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. Ok, a ver. La Secretaría de Hacienda expide una lista de personas bloqueadas. ¿Qué tipo de acto es? ¿Es un acto legislativo, es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional? Administrativo. A ver, Administrativo. A ver, ¿es un acto legislativo? ¿Es general y abstracto? La lista de personas bloqueadas. General porque se refiere a todas las personas y general y abstracto porque se refiere a cualquier caso. ¿O es particular y concreto sin resolver una controversia? Particular se refiere a personas específicas y concreto a caso específico. Que es un acto administrativo, ¿no? ¿Es un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional? Administrativo. ¿Por qué? Porque va dirigido
la lista incluye no a la generalidad, sino a personas en específico. Y no Es bien sencillo, sigan el esquema. Si es administrativo, es pues que es particular y porque es concreto, salud. Particular porque se refiere a personas específicas y concreto porque se refiere a casos, hipótesis específicas. Es particular y concreto o general y abstracto. La lista. particular y concreto. Particular porque se refiere a personas bloqueadas, ¿no? Así es. Concreto porque es para la finalidad de prevenir y detectar actos y omisiones que pudieran afectar, ubicarse en los supuestos de la fracción primera, ¿no? Entonces, miren, la fracción primera habla del artículo 400 bis del Código Penal Federal. El artículo 400 bis del Código Penal Federal se refiere al delito de lavado de dinero. Entonces, la lista de personas bloqueadas es para prevenir y detectar actos, omisiones, operaciones que pudieran ser materia de el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, que está establecido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿no? Entonces, la Secretaría emite una lista de personas bloqueadas. Es un acto administrativo. Entonces, ya vimos que procede el amparo en contra de actos administrativos. Y habíamos dicho que dentro de los actos administrativos en general hay omisiones, hay actos en sentido estricto. A ver, permítame un segundo, perdón. Perdón. Entonces, con base en esa lista que emite de personas bloqueadas, que emite la Secretaría de Hacienda, las instituciones de crédito deben suspender la realización de actos, operaciones o servicios. En términos generales, entonces, ¿qué suspenden? ¿Qué te suspenden? Actos, operaciones o servicios. Las cuentas, ¿no? Sí, el manejo de dinero. A ver, entonces, la clave, como les decía, son las actividades vulnerables. La clave de las actividades vulnerables está en el 14, en el 15, cuando son actividades vulnerables de entidades financieras, y 17 y 18, cuando son actividades vulnerables de entidades no financieras, ¿no? Donativos, traslado de valores, relojes, joyas, intermediación inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, si se realizan esas actividades vulnerables y no cumplen con las obligaciones que establece el artículo 15 para entidades financieras y el artículo 18 para actividades para entidades no financieras, pueden ser motivo o pueden estar o los pueden agregar en la lista de personas bloqueadas de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, con motivo de eso, esta Secretaría le manda a la Comisión Nacional Bancaria esta lista y por medio de la comisión le avisa a los bancos que suspenda de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios. O sea, que le bloquee las cuentas. Entonces, aquí hay dos tipos de actos que realizan dos tipos de personas. ¿Qué es lo primero que empecé a decir? Que
los actos reclamados, ¿de quién derivaban? De dos. ¿Qué les dije? ¿Quién podía emitir esos actos para efectos del juicio de amparo? Las autoridades responsables y los particulares que realizan Equiparados. actos equivalentes a los de una autoridad. Efectivamente. Las autoridades y los particulares que realizan actos equivalentes a los de autoridad, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Hacienda que emite la lista de personas bloqueadas, ¿qué es? Autoridad responsable. Autoridad. Y las instituciones de crédito que les bloquean las cuentas, ¿qué es? Los particulares haciendo la acción equivalente al. Entonces, en el amparo, ¿contra quién tendrían que interponer el amparo? ¿Nada más contra la Secretaría de Hacienda? No, contra el banco también. ¿Por qué? ¿El banco por qué? Por ser acción. una persona Un equiparada. particular equiparado a una autoridad. ¿Cuándo? Cuando su facultad está en una norma general. ¿Esta facultad está en una norma general? Sí, ¿En dónde? estamos hablando del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sí, ¿Modifica, crea o extingue una situación jurídica? sí, Y la modifica, ¿no? Modifica la relación jurídica que ustedes tienen con el banco en relación a su cuenta, ¿no? Sí, ¿Se hace de forma unilateral? sí. Sí, porque dice de forma inmediata, ¿no? sí. Entonces, nos regresamos. Cuando vayan al banco y ya no puedan sacar su dinero o no puedan pagar, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a interponer el amparo. Pero ¿qué primero qué tenemos que hacer? ¿Qué les dije que tenemos que hacer? Determinar qué tipo de acto reclamado es, ¿no? Lo primerito. A ver, llego a la sucursal, utilizo mis tokens y no puedo, estoy bloqueado, no puedo realizar actividades, no puedo hacer transferencias, no puedo sacar dinero, llevo mi tarjeta y no puedo sacar el dinero y me dicen está bloqueado, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que determinar es, en la metodología, es qué acto es. ¿Se acuerdan que les dije? Uno, ¿es un acto de autoridad o es un acto de una particular equiparado? Después, ¿es un acto legislativo? ¿Es un acto administrativo? ¿Es un acto de jurisdiccional? Primero, ¿es un acto de autoridad o es un acto de un particular equiparado a una autoridad o de ambos? De ambos. De ambos. Dos, ¿es un acto legislativo? ¿Es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional? Administrativo. Administrativo. En donde se aplica por vez primera, ¿qué? Una norma que Una es norma. Perfecto. Entonces, si es un acto legislativo, ¿es una omisión, es un acto o es una norma? es la aplicación de una norma. Una norma, un tratado internacional, una ley federal, un reglamento federal, una constitución local o una disposición general. Una ley Ley federal. Ley federal, que es la ley de instituciones de crédito, ¿no? Bueno, después, esta ley, este artículo 115, se aplica en un acto administrativo, que es en la lista de personas bloqueadas y dos, en la suspensión de su cuenta, ¿no? Entonces, este acto administrativo es una omisión, es un acto o es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Es una omisión? No, No, porque hay un acto. ¿Es un acto? sí,
¿Es un acto de la Sí. Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones? No, ¿Es un acto del Ministerio Público? No, ¿Es un no, acto que decide sobre una competencia? no. Entonces es un acto administrativo genérico en estricto sentido, ¿sí? Porque es particular y es concreto, ¿vale? ¿Es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? ¿Qué diferencia hay entre un acto y un procedimiento administrativo en forma de juicio? En que el último resuelve. El último, la clave para determinar si hay un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o es un acto administrativo es bien sencillo. ¿Es un procedimiento administrativo seguido en qué? A ver, Forma de juicio. ¿Seguido en qué? forma de juicio. En forma de juicio. ¿Cómo son los juicios? ¿Qué forma tiene el juicio? Hay una controversia. Uno, dos. Hay Etapa, ofrecimiento de hay una pruebas. etapa postulatoria en Ah, donde se establecen la litis. sí. Hay una etapa probatoria. Y una resolutoria. Hay una etapa de alegatos y hay una etapa resolutoria. ¿Sí? Sí. Ok. ¿En dónde está eso? Pues en el artículo 14 constitucional. Son las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, si es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ¿qué fases tendrá ese procedimiento administrativo? Los que acaba de enunciar. La fase postulatoria, la fase probatoria, la fase de alegatos y la fase resolutoria. ¿Sí? Sí, Entonces, y el acto administrativo tendrá esas fases. El bloqueo de las cuentas, no. no. ¿Por qué no tiene las fases? Porque no hubo las etapas procesales antes señaladas. ¿Qué derecho está vinculado con el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y qué derecho no está vinculado con el acto administrativo? Oye, El derecho de audiencia, ¿no? El 14 constitucional que no se observó. En el procedimiento administrativo hay un derecho de audiencia porque hay una fase postulatoria, hay una fase de pruebas, hay una fase de alegatos y una fase de resolución. En los actos administrativos, en estricto sentido, no hay eso. Dictan el acto sin escucharme. Entonces, si me suspenden mi cuenta de forma inmediata, derivado de la lista de personas bloqueadas por la Secretaría, ¿es un acto administrativo estricto sensu o es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Es decir, de aquí dice que me respeten mi derecho de audiencia para suspender, primero, para agregarme a la lista de personas bloqueadas y segundo, para bloquearme mi cuenta. Aquí dice que me tienen que respetar el derecho de audiencia. no. No, ¿Qué es lo no que dice? dice. Poner algún medio de defensa. ¿Qué dice? Solamente solo el- Nada más dice suspender. De forma Suspender de forma inmediata, inmediata. ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, aquí, en materia de lavado de dinero, entonces vamos a poder alegar normas, aplicación de normas, vamos a poder alegar actos administrativos, por ejemplo, un acto administrativo estricto sentido es la inclusión en la lista de personas bloqueadas en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el bloqueo de nuestras cuentas, ¿no? sí. Ahora, si me inician un procedimiento administrativo
en donde me imputan, me permiten contestar, me permiten ofrecer pruebas, me permiten, porque hay un procedimiento que lo vamos a ver más adelante, que se tramita ante la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende del SAT, y el SAT depende de Hacienda, y que nos da derecho de audiencia, y nos permite regular todas esas fases. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Una omisión, un acto o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Un Procedimiento procedimiento. administrativo. Es un procedimiento administrativo en forma de juicio. Entonces, el amparo procede nada más en contra de la resolución definitiva o procede en contra de todos los actos que se den en el procedimiento, pero que sean de imposible reparación, ¿no? Poco a poco vamos a ir regresando y yendo, para ir reforzando y reforzando estos esquemas. Luego, también hay actos jurisdiccionales. Hay omisiones jurisdiccionales y hay actos jurisdiccionales. Omisiones jurisdiccionales, como la paralización de un juicio. En materia de lavado de dinero, por ejemplo, la paralización de un juicio contencioso administrativo, ¿no? Que no avanza. Pasan 3, 4 meses y no avanza. Ustedes me imagino los que han tenido experiencia en juicios de nulidad federal, cuando se tardan, a veces meses, y no avanza. Y presentan promociones y no avanza. Entonces, cuando hay una paralización del juicio, por esa omisión de no actuar, procede un juicio de amparo. Todavía no sabemos si es directo o indirecto, pero procede un juicio de amparo, ¿no? Los actos está bien sencillo. Si ustedes aprenden esto, ya sea un acto jurisdiccional en materia civil, penal, administrativa, laboral, fiscal, extinción de dominio, lo que sea, es lo mismo. Este es el esquema de la ley de amparo, es lo mismo. Hay actos jurisdiccionales antes de juicio, hay actos jurisdiccionales durante el juicio, hay sentencia o laudo, y hay actos jurisdiccionales después de juicio. Antes de juicio quiere decir antes de que se presente la demanda. En materia civil, en materia administrativa, ¿no? En materia penal es diferente. Ahorita, cuando veamos la parte de la estructura penal del lavado de dinero, les voy a decir cuándo empieza el juicio en materia penal. Bueno, pero entonces, antes de que se presente la demanda, pueden haber actos que afecten, actos dictados por una autoridad jurisdiccional antes de que se presente una demanda. Por ejemplo, ¿Medidas cautelares? Medidas. unas medidas cautelares prejudiciales, ¿no? Antes de que inicie el juicio, ¿no? Aseguramiento, Embargo precautorio, Una providencia prejudicial, precautoria. porque también las medidas cautelares pueden ser dictadas durante el juicio. Estos son antes de juicio. Antes de presentar la demanda, solicito unas medidas cautelares prejudiciales, ¿sí? Por ejemplo, los medios preparatorios a juicio ordinario o juicio ejecutivo, ¿no? ¿Podría ser una providencia precautoria, maestro? Prejudicial, porque hay providencias precautorias judiciales dentro del juicio. O sea, que se piden al presentar la demanda o que se piden después de presentar la demanda. Entonces, las que son antes son las providencias cautelares o precautorias antes de que se presenta la demanda, ¿no? Durante el juicio es a partir de que se presenta la demanda, no a partir de que la admita, es a partir de que se presenta la demanda para efectos del juicio de amparo, y esto lo vamos a ver los artículos. A partir de que se presenta la demanda y antes de que se dicte la sentencia. Todo lo que se dé desde que se presenta la demanda hasta antes de que se dicte la sentencia son actos durante el juicio. Y entonces hay 4 actos que se pueden dar durante el juicio. Y son muy importantes que se los aprendan porque el amparo es diferente dependiendo del acto. Si son actos de posible reparación, es un amparo diferente.
Si son actos de imposible reparación, es otro amparo. Si son resoluciones que ponen fin al juicio, es otro amparo. Si son una resolución que se refiera, pues se pronuncie sobre una incompetencia, es otro amparo. Miren, ¿cuáles son los de reparación posible? Los procesales. Los que no vulneran derechos sustantivos. Los procesales, por ejemplo, el desechamiento de una prueba, el desechamiento de un incidente, tiene efectos meramente procesales. Los de reparación imposible son los que vulneran derechos sustantivos. ¿Cuáles son los derechos sustantivos? Los que existen antes del juicio. Independientemente del juicio, por ejemplo, el derecho a probar existe porque existe un juicio. Si no existiera el juicio, no tendría derecho a probar en el juicio, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de mis documentos, ¿existe por el juicio o antes del juicio? Antes, El derecho a la salud, antes, antes, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad, también, ¿mande? antes, El derecho de la posesión, Antes. antes. Entonces, los que afectan, o sea, por ejemplo, un acuerdo dictado durante el juicio que desecha una prueba, se refiere al derecho a probar. Entonces, el derecho a probar deriva del proceso y entonces, por lo tanto, es un derecho de reparación posible, es un derecho procesal. Si dentro del juicio hay un acto que afecte el derecho a la salud, por ejemplo, una pericial en genética, el derecho a la intimidad, me requieren la contabilidad, me requieren que exhiba las recetas secretas, etcétera, etcétera, es un acto de imposible reparación porque vulnera un derecho sustantivo. Vamos a ver los artículos más adelante. La resolución que pone fin al juicio, también vamos a ver el artículo. Esa resolución también se dicta después de presentar la demanda y antes de que se resuelva, y termina con el juicio, pero sin resolver el fondo. Por ejemplo, la falta de personalidad del representante del actor. Si yo presento una demanda con un poder que no sirve y la parte contraria me opone una excepción de falta de personalidad porque, por ejemplo, ya caducó mi poder, ¿qué va a pasar con el juicio? te va a sobreseer. Se va a sobreseer, se va a terminar. Entonces, se termina el juicio, pone fin al juicio, pero no entró al fondo. ¿No? ¿Sí? Luego, por ejemplo, una excepción de incompetencia, también que se puede dictar durante el juicio, es decir, después de presentar la demanda y antes de dictar la sentencia, también es otro acto que se puede dar dentro del juicio. Luego, también dentro de los actos jurisdiccionales están las sentencias y los laudos. Estos sí ponen fin al juicio laboral o al juicio civil, administrativo, agrario, pero sí resuelven el fondo, es la diferencia. Y después de concluido son los actos de ejecución de sentencia o actos que impiden la ejecución de sentencia. En la jurisprudencia se distingue en ejecución de sentencia y para la ejecución de sentencia. Son los actos después de la sentencia. Entonces, por ejemplo, si, ya para irnos, si presento un juicio de nulidad en contra de un acto que dicte la Unidad de Inteligencia Financiera, promuevo un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presento mi demanda de nulidad y me desechan una prueba. ¿Qué acto sería? ¿Antes de juicio? ¿Durante juicio? ¿Es una sentencia? ¿Es un laudo? ¿O es un acto después de juicio? Durante el juicio. Durante el juicio. ¿Por qué? Porque se dio entre qué y qué. Entre la presentación de la demanda y Se dio después la entre la sentencia. presentación de la demanda y entre qué. ¿Y antes de qué? De la sentencia. De que se dicte la sentencia. Ok. Por ejemplo, si con motivo del juicio la autoridad ofrece como prueba la contabilidad de mi contabilidad, que es un acto de posible reparación,
o de imposible reparación. De imposible reparación. Imposible reparación porque vulnera el derecho de privacidad de mis documentos, ¿no? Por ejemplo, si la autoridad solicita la caducidad y con motivo de la caducidad se extingue el juicio, ¿qué es? Una de reparación posible, de reparación imposible, resolución que pone fin al juicio o una sentencia. Resolución que pone fin al juicio. Es una resolución que pone por al juicio. ¿Por qué? Porque pone fin al juicio sin entrar al fondo. ¿Sale? Esto lo vamos a ver mañana con los artículos y lo van a entender perfecto. Pero quiero que se queden con estos esquemas. También cuando se dicta la sentencia en el juicio, pues es una sentencia y después son los actos de ejecución de sentencia. Entonces, ya para terminar y para irnos, lo que quiero es que revisen, y para que mañana avancemos más rápido, que revisen el artículo 107 de la Ley de Amparo y revisen el artículo 170 de la Ley de Amparo. El artículo 107 establece los actos en contra de los cuales procede el amparo indirecto. Y el artículo 170 procede los actos en contra de los que procede el amparo directo. Y entonces, cuando vean el 107 y cuando vean el 170, váyanse a su esquema. Van a decir, a ver, contra una omisión legislativa, ¿qué procede? ¿Está en el 107 o está en el 170? Contra un acto legislativo, ¿qué procede? ¿Está en el 107 o está en el 170? Contra una norma, ¿está en el 107 o está en el 170? Si está en el 107, procede amparo indirecto. Si está en el 170, procede amparo directo. Luego, si es un acto administrativo, si es una omisión administrativa, si está en el 107, procede amparo indirecto. Si está en el 170, procede amparo directo. Si es un acto administrativo, si está en el 107, procede amparo indirecto. Si está en el 170, procede amparo directo. Si es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, si está en el 107, procede amparo indirecto. Si está en el 170, procede amparo directo. Para finalizar, de los actos jurisdiccionales, si es una omisión y está prevista en el 107, en contra de esa omisión procede amparo indirecto, y si está regulada en el 170, pues procede amparo directo. Si es un acto antes, durante, sentencia o después, si está en el 107, en contra de él procede amparo indirecto, y si está en el 170, procede amparo directo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, maestro. ¿No? Pues No. mañana les voy a pasar el caso práctico. Vamos a empezar, vamos a seguir avanzando, pero ya para que vayan analizando el caso práctico y les voy a mostrar una metodología de defensa para armar una defensa y una estrategia en materia de defensa de lavado de dinero, ¿no? Pero lo importante ahorita era entender en general la procedencia del amparo, por qué van a haber actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales vinculados con la materia de lavado de dinero, ¿no? Va a haber normas que regulan la materia de lavado de dinero, va a haber actos, va a haber omisiones, va a haber procedimientos administrativos, va a haber juicios en materia de lavado de dinero, ¿no? Entonces, ustedes tienen que repasar estos cuadros para entender, primero para identificar qué acto, norma u omisiones, y determinar si está en el 107, si está en el 170, y ver si procede amparo indirecto o procede amparo directo, y empezar a armar su estrategia, ¿no? Mañana vamos a ver algunas normas, algunos actos, algunas omisiones, algunos actos administrativos, algunos actos legislativos y algunos actos jurisdiccionales en la materia. Y para cuando veamos el caso práctico, ustedes ya sepan, ¿es un acto administrativo, es un acto legislativo o es un acto jurisdiccional? Y está en el 107 o está en el 170, entonces procede amparo indirecto, entonces me voy por la estrategia del amparo indirecto, o 170, me voy por la estrategia del amparo directo. ¿Sí queda claro? Sí.
Sí, profesor. ¿Alguna duda? No, profesor. No, Bueno, entonces, más al rato les paso el link donde voy a subir la clase para los que quieran estudiarla. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Gracias. Buen día, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.